El verdadero origen del sufrimiento. Vamos a hablar hoy de este tema porque tal vez en ese proceso de compartir esta información tú digas, wow, con razón, elegía el sufrimiento, porque el origen no lo estaba observando realmente. Y tenemos hoy de verdad una guía maravillosa en esas herramientas para encontrar el verdadero origen del sufrimiento, que es, además de nuestra amorosa maestra, profe, guía, luz, ejemplo de amor, conciencia y coherencia en bioreprogramación, cuando hablo de nosotros es mi amor y yo, a la doctora Luz Dari Parra. Hoy regálate este espacio de verdad de sabiduría con nuestra amada doctora Luz Dari Parra. Ya la voy a invitar. Que estaban pendientes de este live, desde ayer se los vengo anunciando en los otros espacios también, porque siento que siempre necesitamos este momento, mi doc. Hola. Hola, ¿cómo estás? Feliz de compartir contigo, sabes que te admiramos demasiado, nos encanta estar contigo de la mano en todo este camino. Mira, ¿te acuerdas que en estos días te llamé para que atendieras a una persona especialmente que estaba, la urgencia era que lo iban a operar y después de tu sesión no hay operación? No vamos a hablar de la persona ni del caso ni de nada, pero es tan mágico como eso. Era tan urgente porque si no estaría en este momento seguramente en un postquirúrgico, pero luego de pasar por bioreprogramación, entonces ya no hay que operar. Por eso, mi doc, gracias por acompañarnos en estos espacios donde nos compartes información, tu tiempo y por todo lo que nos guías en bioreprogramación, una formación que siempre recomendaremos porque es, mi doc, yo no sé si esta palabra usted me vaya a regañar, pero es mágica. Es mágico. Sí, No, total, total. en realidad, mira, lo que pasa es que la magia, de hecho, ¿sabes qué? Cuando yo empecé a ver esto, a ver las cosas maravillosas que pasan, ¿sí? Entendí, fue cuando entendí uno de los libros, el primer libro escrito por John Grinder y Richard Bandler, eh, el que se llama La estructura de la magia. Y entonces yo dije, claro, ellos fueron donde un montón de terapeutas, psiquiatras prácticamente todos, Fritz Perls, Milton Erickson y Gregory Bateson y otros, porque ellos decían, ¿qué pasa allá? ¿Qué pasa allá en la escuela de Palo Alto? Que la gente que van y la gente se sana y eso parece mágico, ¿cierto? Entonces, ese libro se llama La estructura de la magia. ¿Qué hicieron ellos? Darle estructura a la magia. Y aquí podríamos decir, no, ese no es un término para no usar, porque es lindo, porque es que mira, la magia, yo le decía a alguien estos días, no me acuerdo a quién, de la magia, por ejemplo, la magia que el niño le imprime a un palo de escoba y lo convierte en el caballito de palo, ¿cierto? Es un caballito, para el niño es un caballito, ¿sí? Eso es magia. La magia que vivió esta persona que rentieron y y que se salvó de una cirugía, eh, y las cosas que no se pueden explicar o las cosas para las que la ciencia no tiene explicación, normalmente los llaman milagros, dentro de un término ya más religioso, ¿sí? Y yo creo que todo en la vida tiene una connotación, pues o hay muchas cosas en la vida que tienen una connotación mágica. El solo hecho de yo imaginarme algo, ¿sí? Imagen, que además yo un día encontré un significado para mí que me encanta de la palabra imaginación, ¿sí? Imagen en acción. Wow. Entonces,
a mí me encantó cuando yo dije, wow, es que uno está imaginando y dónde existe eso que uno está viendo en su cabeza, esas películas que estamos viviendo en nuestra cabeza. Pues cuando hay personas que inclusive hay gente que tiene películas trágicas en su cabeza y que son un montón de imágenes en acción, se están moviendo. Entonces me encantó pues cuando encontré eso hace como un mes o 2 meses y le digo a mi amado, ay mi amor, mira esto, qué tan chévere, porque yo le decía, tengo un montón de imágenes pasando por mi cabeza. Entonces, imaginación, imagen en acción. Entonces, De las hecho, cosas, de hecho, mira que esas grandes sugerencias de creación de futuro nos invitan como el método Silva, la visualización, la manifestación con Joe Dispensa es ir a esas imágenes en acción, como si ya estuvieran sucediendo. O sea que mira toda la coherencia que hay, miedo con lo que nos estás diciendo. totalmente. Es que, ¿sabes una cosa? ¿Sabes yo qué he estado diciendo ahora? Pues desde hace como unos días, cuando pienso en lo que era ciencia ficción, Uh -huh. ¿sí? Entonces yo dije, ay, hijo de madre, y yo ya estoy diciendo, el futuro ya está Sí. aquí, ya llegó. ¿Por qué? Porque 1987, tremenda película que hicieron, hay muchas cosas de ciencia ficción. Cuando Julio Verne escribió sus libros, 20.000 leguas de viaje submarino, eso se creó, ¿cierto? Luego se crearon los submarinos. Entonces, alguien lo vio en su mente y lo tradujo a algo ya material, que lo podamos ver, sentir. Y de eso se trata precisamente en psicología analítica se le llama imaginación activa, ¿sí? Y pues en terapia cuando estamos hablando de crear nuestra propia realidad, y yo por eso digo, mucho cuidado con lo que dices, porque de pronto se te cumple, ¿sí? Sobre todo con las cosas negativas o no sanas que se dicen. Entonces, para cerrar este pedacito aquí que me extendí mucho, eso que parece mágico, ¿sí? De que esta persona se haya librado de una cirugía, Uh -huh. hay cosas más mágicas todavía. Por ejemplo, vino una señora hace 2 años donde mí, una mamá de una niña de 5 añitos, y quien le dijo, ve donde Luzda, es porque la niña también tenía una cardiopatía y la iban a tener que operar, una cirugía a corazón abierto. Uh -huh. Y pues primero hicimos otro trabajo con la mamá de un tema muy, muy difícil que ella tenía, una elaboración de duelo muy difícil, y luego trabajamos lo de la niña. Y a comienzos de este año la vi, ¿cómo va la niña? Súper bien, divinamente, no necesita cirugía, ¿cierto? Con esto yo no estoy diciendo ni que no necesitemos la medicina, ni que no se necesite la cirugía, ni que no se necesiten los médicos. Se necesitan, solo que en muchas ocasiones, pues como en general la enfermedad tiene que ver con un conflicto emocional, entonces, si trabajamos de la mano de ellos, o si ellos incluyeran y pudieran tener más en cuenta la parte emocional, sería mucho mejor. Yo tengo otra chica que ni siquiera hizo terapia conmigo nunca. Ella es psicóloga, ella ha mandado su testimonio, lo mandó en video, tiene todos los documentos, tenía una cardiopatía. No hizo terapia conmigo, solamente hizo el curso de guión mental personal y se sanó de una cardiopatía congénita. Ella nació con eso, tiene todos los exámenes de todos esos años previos y los exámenes actuales en la que está sana. El primero que más se asustó y no podía creer era su marido porque es médico y ya, pero ¿cómo es posible? 45 años con una cardiopatía, y ¿cómo es posible que tú te hayas sanado? ¿Y sabes cómo se sanó? Ella solita, viéndome en los live y lo del curso de guión mental personal, ella misma se hizo terapia, se fue a vientre, se dio cuenta de 2 momentos específicos en los que la mamá
sintió que le rompían el corazón. De hecho, se me acaba de ocurrir que voy a compartir ese videito, ese testimonio de ella por Instagram. En este instante se me ocurre, voy a preguntarlo. Y entonces, ella también se libró de una enfermedad congénita. Y ya para cerrar el tema de lo de las cirugías, uno de mis amigos que yo amo mucho, que ahora vive en España, de hecho nos conocimos es en España y él es de aquí de Medellín, consultó conmigo en Barcelona porque lo iban a operar por segunda vez de un quiste pilonidal, ¿sí? Y ya había estado operado, él sabía que eso era muy traumático, que es muy doloroso y tal. Hizo terapia y también se libró de esa cirugía. Entonces, se pueden hacer muchas cosas afortunadamente y podemos decirle, sí, parece mágico. Y es porque en realidad desde lo biológico y para las personas que es muy importante la ciencia, ¿sí? Es que si encontramos el origen del conflicto y lo sanamos, la persona sana. Y a veces hay que ir al vientre a sanar el origen del conflicto o a veces incluso en el transgeneracional y podemos encontrarlo también en nuestra vida actual. Como yo no te veo, Lili, me vas preguntando, ya te dejo un Ay, momentico. te perdiste de mi escenario. Sí, No, sí, mentiras, mi sí. doc. Lo más importante es que estemos ahí súper conectadas. Me encanta lo que estás diciendo, mi doc, porque me llega a la mente que en algún momento de mi vida yo dudé que realmente esto pudiera suceder. Porque, por ejemplo, yo no tenía recuerdos de mi infancia. Obviamente yo ya los tengo todos, Ujú. pero yo no tenía recuerdos de mi infancia y creer que iba a poder visualizar algo de la gestación o del momento del embarazo, pues digamos que casi que uno dice como que si no puedo recordar mi infancia, pues mucho menos el embarazo o el momento del nacimiento. Pero precisamente por eso es que hablamos de acompañamiento con personas que tienen la metodología, la técnica, la experiencia, como la doctora Luz Daria en bioreprogramación. Pero igual aquí, cliccito acá para quienes quieran seguirla y averiguar y consultar por lo que ella hace. Hoy vamos a hablar es precisamente del verdadero origen del sufrimiento para que en este live a ustedes les queden herramientas que pasan, suceden. Nosotros que tenemos esos momentos de estudio en bioreprogramación con la doc, los mismos estudiantes digamos que nos acompañamos no solamente con la información, sino que hacemos terapia en el mismo momento. Y realmente son procesos mágicos lo que vivimos, sanaciones impresionantes, o desbloqueos también, porque también se desbloquean relaciones, dinero, wow, o sea, suceden muchos milagros, que yo les llamo muchos sorprendentes, ¿cierto? Como inesperados, porque uno no se espera que se le solucione un tema de un día para otro, y con esto, como les digo, y empezamos el live, sí sucede. Pero entonces, lo más importante es que hoy tú tengas herramientas de cómo encontrar el origen del sufrimiento, porque a veces está ahí en automático y en resonancia estamos atrayendo cómo afirmar que ese sufrimiento me está llevando a un siguiente nivel. Y eso no es así. Hablemos un poco de eso, mi doc, porque ¿qué te parece, mi doc, si en el último momento de pronto le respondemos a algunas 4 o 5 personas sobre la enfermedad que tengan, de dónde puede venir, para que se alisten ahí? Porque nos están haciendo preguntas, pero la idea es que enfoquemos también este live a esa situación de cómo hoy tú podrías reconocer que estás sufriendo por algo que puede estarte llevando a unas experiencias que podrías transformar con solo un pensamiento diferente. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen del sufrimiento, Doc? Usted que está en este camino con tantas fuentes y cómo lo ha integrado en bioreprogramación, porque bioreprogramación es la integración de todo tu recorrido profesional y toda tu sabiduría canalizada en un solo paquete. Ajá, en un solo paquete, todo en uno. Sí, sí, sí. Mira, Lili, el tema es que desde lo biológico lo podemos explicar de esta manera. Eh, Hay dos instintos, instinto de vida e instinto de muerte, ¿cierto? Y en el instinto de vida de esa parte biológica, todos
queremos, o el primer propósito de todo ser vivo es sobrevivir, ¿cierto? Y entonces nuestro organismo, ante una situación X, responde de una determinada manera. Y como tenemos órganos que desempeñan diversas funciones, entonces, de acuerdo al conflicto, nuestro organismo va a responder con un órgano o con otro. Por ejemplo, ante un conflicto de miedo a morir de hambre, va a responder el hígado. Ante un conflicto de no puedo digerir esa situación, se va a responder con aparato digestivo, especialmente con estómago. Ante un conflicto de un susto de muerte, biológicamente nuestro organismo puede responder sobre todo con los pulmones y con una parte de los pulmones. Entonces aquí ya tenemos dos cosas importantes y es lo emocional que va a generar en mí por algo que yo vivo en el exterior, va a generar algo a nivel interno, ¿sí? Un miedo muy grande, una rabia enorme, una tristeza, un susto de muerte. Y ante eso, mi organismo no tiene ni qué pensar con cuál órgano va a responder. Entonces, simplemente lo hace porque conoce el programa con cuál órgano debo responder. ¿Y de qué depende? De la función que cumpla el órgano. Yo espero estar siendo clara. Me dices si no, si de pronto lo debo ampliar o explicar más sencillo, porque de pronto estoy como muy técnica hoy, ¿sí? No, porque, o sea, estás muy clara porque pues como yo también pues digamos que ya aprendiendo contigo, tengo como la información, pero puede ser que las personas tengan inquietudes. Entonces, por eso ahorita respondemos porque hay personas que están diciendo, por ejemplo, las hernias que pueden ser, en un mes me hacen cirugía. Mi doc, fibromialgia, 3 meses, muy fuerte, y ahora su día de tensión arterial. Uy, nosotros deberíamos de tener un live solo para esto, doc. Sí, 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 sí. Entonces yo voy a acabar de explicar ese Sí. pedacito y luego diré algunas respuestas a algunas de las preguntas, ¿cierto? Entonces, nuestro organismo simplemente responde. Por ejemplo, ante un problema de una pérdida, ataque o invasión en el territorio, el organismo va a responder ¿con qué? ¿Qué necesitamos para marcar territorio? Necesitamos la orina, ¿cierto? Entonces se va a responder con vejiga o con uretra, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la enfermedad? Y hago la salvedad o hago un paréntesis para decir que de todas formas en bioreprogramación nos ocupamos no solo de ayudarle a las personas a resolver los temas de enfermedad, sino también todo tipo de conflictos, porque nosotros somos una totalidad y tenemos conflictos con el dinero, ¿cierto? Con la abundancia, tenemos conflicto con territorio, Relaciones, tenemos papá, conflicto. mamá, pareja, hijos, Exactamente, sí. todo, es transversal, sí. Ajá. Ajá, es de todo. Entonces, se ocupa bioreprogramación no solamente de ayudar a las personas que tienen enfermedades, sino cualquier tipo de conflicto. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de la enfermedad? No es que si vino un virus de fuera, esa es la mentira más grande que hay, ¿cierto? No es que porque es muy desafortunado o es un castigo de Dios. Atención, atención. Quienes digan que Dios los castiga, yo primero le pregunto, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Castigarías a tu hijo con una enfermedad de esas? No. Y entonces, ¿cómo crees que Dios sí te va a castigar a ti si es tu padre? Ah, entonces, el castigo que viene después de un juicio en el que una persona es declarada por sí misma la mayoría de veces culpable, el castigo puede ser la enfermedad, ¿cierto? Entonces hay muchas
yo suelo decir, atención, atención con la culpa. Hace Ujú. unos días veía a alguien y me decía, ve, pero y es que si yo quiero tener algo con alguien, pero no estoy casada, y entonces, ¿qué pasa? Y entonces yo le digo, si no te vas a sentir culpable, asegúrate, porque te conozco ya, asegúrate que no te vas a sentir culpable de vivir, de permitirte vivir el amor aunque no estés casada, ¿cierto? Porque como Ujú. todavía hay tanto tabú y tanta cosa. Sí, sí, Entonces, sí. concretando. El organismo responde de manera biológica ante un evento dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución en el tiempo, que se le llama un bioshock. Ujú. Eso pasa habitualmente en general, ese evento pasa afuera y nosotros lo somatizamos. ¿Y con qué órgano lo voy a somatizar? Con el que corresponda. Y aquí voy a juntar dos cositas de lo que empezamos más esto. Una chica que hacía mucho tiempo no veía, vive en Barcelona, la atendía ya cuando hizo un cáncer de hueso en rodilla. Teóricamente, después de la cirugía, lo único, lo mínimo que podía esperar que debía pasar de tiempo, lo mínimo para que volviera a tener una vida normal, era un año. Y hace años que no la veía, pues no la atendía en consulta y me dice, mira, me dieron alta definitiva y el médico todavía me dice que yo soy la única persona que ha operado de esa masa, de ese tumor en hueso que se ha recuperado totalmente y además de eso, tan rápido como yo lo hice. Y entonces dice ella, y yo le dije, claro, es que yo le incluí bioreprogramación, yo sané mi parte emocional y sané lo que me generó el conflicto. A Ujú. los 6 meses ella fue a una revisión y le dijo, doctor, este fin de semana me fui a parrandear y estuve bailando y no se lo podía creer, ¿sí? Entonces, hay una parte del cuerpo que somatiza, que responde ante el conflicto vivido y esa parte no es aleatoria, no es al azar. Y ya luego, pues entonces, ¿qué pasa? Sucede la llamada enfermedad. Y ahí es donde nosotros entramos a ayudarle a la persona a que pueda recuperar, sanando la parte emocional, el conflicto que quedó ahí, y así la persona recupera su salud. Ahí es donde está la magia, cuando entramos a poderle decir a la persona, mira, lo que pasa es que el conflicto que tiene que ver con esto es tal, esto te suena. Ah, sí, tal cual, eso fue lo que me pasó a mí. ¿Listo? Entonces la persona se puede sanar. Hay paz. Podríamos decir que con esto se rompe ese mito de que las enfermedades son hereditarias. Sí y no. Y voy a explicarlo bien fácil. Ujú. Como hay patrones de comportamiento que se transmiten generación tras generación, voy a poner el ejemplo. Una mamá que fue obligada a tener una relación sexual y de ahí viene una hija, ¿sí? Esa mamá, que además fue muy maltratada, le pegaron mucho porque también viene de una historia muy conflictiva, esa mamá difícilmente va a querer esa hija. Esa hija difícilmente se va a querer a sí misma y difícilmente va a querer a sus hijos. Ese patrón se va transmitiendo generación tras generación. Ujú. Una llamada enfermedad. ¿Qué pasa? Que en general los conflictos y enfermedades son una posibilidad que la vida, nuestro árbol genealógico, nosotros mismos nos damos para sanar algo que pasó muchas veces más arriba. Por ejemplo, en un caso de diabetes, una persona con diabetes no solo buscamos en la historia de esa persona, también pues en la historia personal de desde el vientre.
también buscamos. El conflicto debe haber empezado en la mamá, es que mi mamá también tiene diabetes, entonces en la abuela, y vamos buscando. Entonces sí hay llamadas enfermedades que se pueden transmitir como una posibilidad de sanar, pero no hereditarias de que es que como mi abuelo la tenía, entonces yo también la tengo que tener. No, no es en ese sentido. Es que es el mismo árbol dando, porque traemos esa información genética de más arriba que lo explica muy bien, además del transgeneracional, lo explica muy bien también la epigenética, Ujú, más allá de la genética. ujú. Entonces, nos da la posibilidad de cortar con esas historias, con eso que pasó mucho tiempo antes, que no se sabía teóricamente, la persona no era consciente de eso y lo puede romper, puede cortar con ello. Entonces, ¿es hereditaria en qué sentido? Se va transmitiendo no porque lo heredé como tal, sino porque se transmite para que haya alguien que se haga cargo de sanarlo, al igual que se transmite un patrón de comportamiento. Espero que me digan que si eso quedó claro, por favor. Doc, yo creo que sí, y me gustaría muchísimo que llegáramos también a tocar el tema. Estamos hablando mucho de las enfermedades, pero también, por ejemplo, las relaciones que estoy atrayendo, las experiencias, eh, el tema del dinero, ¿cierto? También tiene que ver con situaciones que tenemos que empezar a sanar, porque esta es una época en la que estamos viviendo los resultados de no soltar ese tipo de experiencias y nos anclamos en el sufrimiento. Y ese sufrimiento nos afecta a la economía, nos afecta a la salud, nos afecta a las relaciones, porque no estamos gestionando eso con una información diferente. Sí, y lo que pasa es que, mira, no lo estamos gestionando como de una manera diferente porque no conocemos la manera diferente. Ujú. Solo la conocemos cuando la buscamos, cuando nos pellizcamos y cuando decimos, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Porque en mi clan está pasando lo mismo y una y otra vez sigue sucediendo lo mismo. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, es que empezamos a actuar y a verlo de manera diferente, o a verlo y actuar. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, es que en mi familia, cuando alguien empezaba a ganar dinero, lo miraban mal, le decían humillativo, le decían que no parecía del clan y por ganas de deseo de pertenecer, alguien va a seguir haciendo lo que sea, aunque conscientemente no quiera, pero lo va a hacer con tal de ser aceptado, porque ser excluido del clan también puede generar enfermedades graves, ¿sí? Ser excluido del clan. Entonces, temas con el dinero, temas con las relaciones, temas con el amor en sí, con la sexualidad. Entonces, lo que hay que hacer es preguntarme, ¿a quiénes en mi clan les ha pasado algo parecido? ¿Por qué en esta familia nadie o todas las mujeres se quedan solteras? ¿O en esta familia solamente hubo una persona y somos 10 hijos y solo una se casó o una o uno? ¿Sí? Entonces buscamos más para poder encontrar ese origen y ayudar a que la persona lo pueda sanar. Wow. O sea que, por ejemplo, en ese caso también es importante reconocer que este es un año muy movido energéticamente, Doc. Y, por ejemplo, a nivel de relaciones, yo sí he notado en muchos casos que hay personas que están repitiendo historias, cambian su historia porque pues trabajaron su parte interior y por supuesto que sus resultados cambian. Eso impacta también a los ancestros porque a veces estamos ahí queriendo inconscientemente como repetir, no, yo tengo que sanar esto, yo tengo que sanar esto, yo tengo que sanar esto, y realmente más que sanarlo es observarlo. Usted nos ha enseñado y lo hemos visto en las sesiones, solamente observando hay muchas cosas que se transforman en ese mismo momento. Entonces, no nos estamos dando la oportunidad de verlo
y gestionarlo con una información nueva. Ahí es donde la mente se tiene que abrir y disponerse. Efectivamente. Mira, en una ocasión le ayudé a una persona a sanar una historia, ¿sí? Ella se fue a cuando estaba en el vientre y era una cosita muy chiquitica, o sea, tenía menos de un mes. Pero la mamá tenía mucha rabia de que esa bebé estuviera ahí. Y esa bebé en el vientre de la mamá sentía, es que está frío, helado este vientre. La mamá tenía mucha rabia. Y entonces esa niña nació con mucho sufrimiento y tal. Cuando ya la adulta pudo sanar esa historia y además de eso, entonces contacta con la mamá, aunque ya la mamá está en otro plano. Entonces, ¿qué sucede? Que la mamá le dice, libéreme a mí también, libéreme a mí, porque ya ella comprende que es que la mamá estaba repitiendo una historia de mucha violencia, mucha agresividad. De hecho, la mamá había querido ser monja, ya no se quería casar porque ya había vivido en mucho dolor. Y te cuento que a mí pues, no me extrañó, me quedé maravillada más bien de ver las reacciones y las respuestas de nuestro organismo. Ella alcanzó a liberar a la mamá y enseguida se quedó profundamente dormida, sí, profundamente. Yo de hecho la dejé dormir un rato y luego retomé la sesión para poder ayudar a terminar de sanar a la bebé de vientre. ¿Qué cosa había más muy grande también en esta señora que liberó a su mamá? Que ella se sentía con muchísima culpa. ¿Por qué? Porque lo mismo que la mamá llegó a hacer con ella lo hizo con los hijos. Entonces de hecho, el motivo de consulta de esa señora fue, yo quiero sanarme de un montón de emociones negativas que tengo en mí para poder liberar a toda mi descendencia. Entonces, esa implicación que hay también de las historias a todos los niveles en nuestro árbol. Hay una persona que ayer en un live que estábamos, yo no sé si esté aquí, se llama Moni, si de pronto está para que nos escriba, ella decía que tenía dolor permanente en todo su cuerpo, 24 horas, y que ya estaba incluso tramitando la eutanasia. Casos como Wow. estos también han llegado a BioRepro, con toda la información que tú integras en este entrenamiento que cualquier persona que quiera entrar, pues puede preguntar, pero cualquier persona que quiera ser atendida por bioreprogramadores también, pero solo con observarlo hay muchas transformaciones. Entonces, yo sí los invito y les invito a que sigan a la doctora aquí en la cuenta de bioreprogramación, guión bajo, sigan la cuenta sin salirse del live, cliccito acá, y empiezan a seguirla porque ella está generando contenido permanentemente sobre estos temas. Entonces, por ejemplo, esos casos también han sido vividos en BioRepro. Yo le dije, ya conéctate porque yo sé que puede cambiar muchísimas cosas. Eso también depende de la disposición de la persona, ¿cierto? Porque si yo me centro en que no, yo soy así, es que a mí me tocó, es que no puedo, es que llevo mucho tiempo, es que muchas personas, entonces, por supuesto que ahí no hay disposición. Disposición es cuando, sí, yo veo que estoy aquí peleando con todo el mundo y es una rabia interna que no entiendo. Sí, yo veo que el tema económico no me fluye y yo sé que tengo que hacer algo diferente. O sea, cuando hay una disposición. Sí, efectivamente. Y mira que la persona que tiene muchos dolores en todo el cuerpo, yo le voy a decir una frase que es impresionante, ¿sí? Ojalá, pues tú dijiste, no sé si es la misma que estuvo ayer, ojalá que sí esté hoy. Y si no, que escuche este live hoy, aunque ayer dije la frase, ayer o antes de ayer. El dolor físico es proporcional al dolor moral. Y yo les pongo un ejemplo, porque vino desde México hace años que hice el taller de volver a nacer en Bogotá, entonces vino alguien desde México porque mantenía con unos dolores impresionantes. ¿Y qué es lo que había pasado en la vida de mejor dicho, los dolores más grandes, no iba a decir que los dolores más grandes los vivió en el vientre, no, los vivió la mamá,
cuando él estaba en el vientre. ¿Por qué? Porque él fue concebido cuando la mamá de él perdió a su madre, ¿sí? Entonces ahí fue concebido por esos mismos días. Y nació 4 días antes de que muriera el abuelo materno. O sea, esa mamá perdió a su madre y a su padre cuando ese bebé empezó y terminó su gestación, ¿sí? Entonces, ¿en qué creció ese bebé? En moléculas de dolor, en moléculas de tristeza, ¿sí? Esto es muy importante porque además, entonces, para las otras personas que tienen fibromialgia o que consultan por fibromialgia, ¿sí? Entonces, yo normalmente se los explico mostrando o haciendo el gesto de personas con fibromialgia. Primero son personas que están muy desvalorizadas, ¿sí? Y como están muy desvalorizadas, sienten que tienen que complacer todo el tiempo a los demás. Entonces, para poder complacer es, por aquí me tira la familia de mi mamá, por aquí los del suegro, por aquí los hijos, por aquí los compañeros, y se siente tirada, alada de todas partes, ¿sí? Entonces, El dolor. para esa persona tenerle que responder a todo el mundo es muy difícil y además son incapaces habitualmente de decir que no. Dime. No, eso, ¿no? Que se sienten, claro, queriendo satisfacer o llenar las necesidades de las otras personas, jalándose para uno y para el otro, o sea, literalmente duele absolutamente todo. Y ahí es donde hay una información porque dijiste algo muy bonito y es, puede que yo en mi vida, pues, desde que yo tengo uso de razón no lo haya identificado, pero mira que viene desde el vientre de la mamá, pero este es un plan del alma, digamos, perfecto para que esa persona pueda trabajar y evolucionar. O sea que lo que necesitamos es información. Prácticamente el sufrimiento, el verdadero origen del sufrimiento, podríamos decir entonces que es como ese llamado a evolucionar, a trascender la limitación, a crecer. Y me gusta mucho la palabra a trascender en este caso, porque mira, es muy interesante. El dolor lo vivimos hace un montón de tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Seguimos ahí, sufriendo, sufrimiento. Siento. ¿Y por qué? Porque sin darnos cuenta, eso es completamente inconsciente, uno ni siquiera da cuenta de que es que estamos aferrados a esa historia hace años o a esa historia desde que estábamos en el vientre de mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando decidimos sanar y cambiar eso, podemos soltar, dejar ir. Y es cuando la gente dice, es como si me hubiera quitado 80 toneladas de encima, ¿cierto? Sufrí hace mucho tiempo y ahora miento porque sigo ahí pegada a eso. Y hago la salvedad, bueno, la aclaración, no es porque queramos estar ahí en el dolor, en realidad nadie quiere estar en el dolor, ¿sí? De hecho, ni siquiera los masoquistas, ¿cierto? Ni los sadomasoquistas, ¿sí? Ni siquiera ellos, ¿por qué? Porque ellos tienen un dolor tan grande, ¿sí? El masoquista, que tiene que causarse un dolor físico que es que le ayuda un poquitico a distraerse del otro. Entonces hago la aclaración, no es porque uno quiera que siga ahí, sino porque ni siquiera sabe que se lo está pasando mal por una historia que ya pasó hace mucho tiempo y que la persona literalmente se quedó ahí, anclada, pegada, aferrada a ese momento. Y trascender, cuando tú dices evolucionar y trascender,
yo vuelvo allá, sano esa historia, ese dolor y la empiezo a ver de manera diferente, ¿sí? Como me decía alguien en estos días, una persona que tiene un sobrepeso muy importante, lo que más ha recibido son juicios de la mamá y al hacer la terapia fue tan hermoso, ella me dice, yo nunca en mi vida le había agradecido nada a mi mamá y hoy he podido darle las gracias y una transformación impresionante. Yo le dije, yo sé que nada más con eso ya vas a bajar una cantidad de kilos, ¿sí? Entonces, sufrimiento, ya sufrí hace tiempo. ¿Qué tal si si voy a ese dolor para sanarlo? Porque hay mucha gente que tiene miedo de ir al dolor. Ay, es que me va a Mm. doler. Sí, pero con toda seguridad te va a doler un ratito y no te va a seguir doliendo toda la vida como ya llevas toda una vida con ese dolor, ¿cierto? Entonces es ir allá a sanar. Hay que querer, hay que decir, pero porque siempre me pasa lo mismo, pero porque, pues hay que pellizcarse, digo yo, despertar, ¿sí? Ay, Doc, esto me gusta, me encantan estos lives contigo porque nos ayuda a integrar muchas cosas, porque aquí quiero hacer énfasis en algo. A veces, cuando despertamos la conciencia, que es un término que ya toda la comunidad sabe de qué se trata y es ver las cosas de otra manera para poder gestionarlas con amor, comprensión, benevolencia y transformarlas, es el propósito, ¿no? El objetivo. Antes de eso, muchas veces le damos vueltas y vueltas, es que yo en mi pasado, es que a mí mi mamá, es que a mí mi papá, es que yo sufrí y entonces yo soy así, y es que yo, y es que yo, o sea, ese es un sufrimiento, porque me estoy contando la misma historia una y otra vez de algo que ya observé y que no quiero cambiar. Si yo cambio, cambian mis resultados, ya sea a nivel económico, de salud, de relaciones, pero ¿cómo, digamos, romper ese bucle de mentirme y permanecer en ese sufrimiento contándome esa historia dramática y de victimismo? ¿Cómo, mejor dicho, la pregunta concreta es, ¿cómo me doy cuenta que estoy siendo víctima sin ofenderme por darme cuenta que estoy siendo víctima? Porque ser víctima no nos gusta, pero eso es inconsciente. Sí, eso está en el automático. Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Esta semana había una chica que la veía por segunda vez y me dice, wow, no te imaginas. Y yo los pongo a leer a casi todos los consultantes. En la primera consulta, cuando termina la primera consulta, les pongo a leer dos libros, El laberinto de la felicidad y La ley del espejo. ¿Sí? Y entonces me daba un poco de risa con la frase que ella me decía. Leí el libro La ley del espejo y decía, qué vergüenza me dio, porque yo vivía diciendo que es el otro, el otro, el otro, y siempre culpando de todo a mi marido. Eso a mí me dio mucha risa, sí, me Doc, pareció entonces muy... cuando cuenta esa historia, usted dice, una consultante y Liliana, en un live Ah, me dijo exactamente lo mismo. Yo con la ah, ley del bueno, espejo fue que dejé, o sea, hice el mismo clic, mi Doc, porque yo también digo lo mismo, o sea, qué vergüenza. Cuando yo estoy, tírale polvo al otro, échele tierra, échele piedra, y después me doy cuenta que todo ese mierdero es mío. No, Doc, o sea, qué vergüenza. Entonces, por eso yo dije, a partir de hoy, hace más o menos unos 3 o 4 años me propuse, a partir de hoy, en la ley del espejo me voy con la última. Solo veo la luz en el otro, porque así se van a dar cuenta que yo solo tengo luz y la sombrita me la guardo para trabajarla. Entonces, cuando yo empiezo, por ejemplo, ahorita le dije a mi amor, yo, ay, amor, mira esta vieja, me está poniendo una piedra en el zapato, pues una persona para un evento. Entonces yo dije, pero es mi espejo, es mi espejo. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, como que yo ya sé que esa vaina que le quiero cargar a la otra persona tiene que ver es conmigo, no tiene que ver con el otro. Y asumirlo no me hace sentir triste porque para eso estamos aquí en el plano terrenal, para ver cómo podemos evolucionar, ver todo con amor. O sea que si es mi espejo, es porque yo puedo ver con amor esa situación.
y eso me encanta. Así que, mi doc, auménteme ahí en el ejemplo con nombre propio, la ley del espejo. Continúe dando usted la recomendación para que utilicemos la ley del espejo como esa herramienta de evolución directa. como un gran referente, y entonces lo voy a ampliar un poquito. No es el otro, soy yo, es mi historia. Tú decidiste, ahora que me veas la luz y con la sombrita, más bien me voy para terapia, ¿cierto? Me voy a terapia con este aspecto de mí que no me gusta, o incluso me voy a terapia con esto que esta persona me está mostrando, ¿sí? Ay, ¿qué me está mostrando esta persona? Tal cosa, decepción, me decía alguien en estos días, es que me decepcionó. Y yo normalmente con la decepción digo, esa persona sabía lo que tú estabas esperando de ella. No, ¿se lo dijiste alguna vez? No, ¿y por qué lo tenía que decir? Pues porque esa persona no tiene ni idea que tú estabas esperando eso de ella, ¿cierto? Entonces, decepción, ¿sí? Entonces eso de que el otro me decepciona, el otro me hizo, el otro hace que yo me enoje, que yo me ponga triste, que no sé qué, eso es juicio, eso es señalar al otro. Y cuando yo con un dedo señalo al otro, tres dedos me señalan a mí. Y lo único que tengo que hacer es rascar un poquito y preguntarme, a ver, esa historia o este comportamiento, esta actitud de esta persona, ¿qué de mí me está mostrando? Y puede ser, muchas de las veces pasa, no me está mostrando que yo soy igual a esa persona, sino que tengo un tema para resolver respecto a eso, ¿sí? Tengo un tema para resolver y sanar. Entonces, pero es que yo no robo, pero es que yo no engaño, pero es que yo, no, 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 Y no es tengo solo uno eso. literal, dice, ¿cómo así? Yo no comprendo, yo no soy egoísta ni falsa y me rodean varias personas así. Ah, Casi siempre me encuentro con eso también. entonces, ¿qué pasa? Alguien me decía en estos días que es que la pareja que tuvo, y estábamos elaborando un duelo, que la pareja, ella no lo decía en esos términos porque no conocía ese término, pero la pareja muy egocéntrica, solo pensaba en él y nada más, le importaba un pepino, qué pasaba con ella, le importaba un pepino, pues no era cariñoso, en fin. Y entonces yo le dije, vale, y tú estás como muy ocupada con todos los demás todo el tiempo, ¿cierto? Sí, yo todo es para mi mamá, yo todo es para allí, yo a todo el mundo le sirvo, todo el que viene a mí yo le ayudo, no sé qué. Él está egocéntrico y tú ni siquiera sabes estar egoísta contigo y pensar primero en ti. Entonces él te lo está mostrando, no solo te lo está mostrando, te lo está restregando en la cara. Entonces yo en general, por ejemplo, particularmente, yo no me tomo nada personal, ¿cierto? Entonces simplemente digo, esta persona tal cosa, hizo tal cosa, me dijo tal cosa, no sé qué, que es que si yo soy así o así, yo digo, quién sabe a quién le estaré mostrando. Nada más, la semana pasada le dije a alguien, ve, y si estás pensando, porque me dijo, ves que yo he pensado que yo como que te he caído, como que hay una parte de mí que no, tuya, que no me traga. Y yo le dije, ¿qué? Si te aprecio un Montón. montón. Y Sí, sí. luego le dije, ¿qué tal si revisas a quién estás viendo en mí de quien tú sientas eso? Y soltó la carcajada y me dice, ay, pues claro, a mi mamá. Si yo me tomo eso personal, pues me pongo mal, ¿cierto? Porque es alguien a quien yo aprecio realmente. Pero no, yo digo, simplemente yo normalmente digo, ¿quién sabe a quién le estaré mostrando? ¿De quién le estaré haciendo espejo? Y es más fácil ponerlo en el otro. Por eso la Biblia lo dice muy bien, es más fácil ver la pajita Pajita en el ojo en el ojo ajeno del que otro. la viga en el propio, ¿sí? Ay, Doc, a mí me encanta porque esto, la ley del espejo a mí me cambió la vida. Pero entenderla, ¿no? Porque yo decía eso. Yo le decía a Gonzalo, mi maestro espiritual, pero ¿cómo así que si yo soy fiel, porque yo no voy y me acuesto con otros, ni salgo con otros, ni me beso con otros mientras tengo una relación de pareja, ¿cómo así? ¿Por qué llega a mi vida una pareja infiel?
y entonces, pues no les voy a contar toda la historia, pero terminamos en, yo era infiel conmigo misma. ¿Por qué me Sí. da tanta rabia que el otro me mienta o que las otras personas mientan? Porque yo me miento a mí misma. Porque Mm, yo amaba el sufrimiento, mentirme en esos estados de victimismo y creer que yo era la buena y que los otros eran los hijuetantas. mm. Entonces, ya en ese sentido yo dije no y trabajé en mí y pues tú ya sabes la correspondencia tan hermosa de todos, pues digamos como los resultados actuales que incluso me tienen en este caminar de bioreprogramación, Doc. Y cuando yo siempre te digo, tú me dices una bella correspondencia, yo digo, sí, Dios mío, gracias. Porque realmente somos nosotros que aceptando que todo lo que está pasando afuera simplemente es una proyección interna, podemos empezar a trabajarlo y mejorar entonces nuestros resultados en este momento que no sean armoniosos, la economía, las relaciones con pareja, mamá, papá, hijos, la adaptabilidad, la salud, la paz interior. Mira que nosotros ese indicador de la paz interior casi no lo tenemos. ¿Qué pasa cuando estamos mintiéndonos, repitiendo historias en esos guiones mentales de victimismo? ¿Qué es lo que pasa? No tenemos paz. Las personas finalmente no tenemos eso como prioridad, Doc. Sí, efectivamente, porque es que mira, lo que pasa es que como es inconsciente, Uh -huh. muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que de la misma manera que le faltan al respeto a los otros, se están faltando al respeto a sí mismos. Uh -huh. Que de la misma manera que juzgan a los otros, se están juzgando a sí mismos, así como tú hacías, ¿cierto? Ya te voy a incluir. De la misma manera que es tan fácil decir, es que es el otro, porque es que esta chica que me decía, qué vergüenza me dio con ese libro, y enseguida llega y me dice, mira, cambié yo, y mi marido cambió Y impresionante, sin a mí yo también me decirle pasó nada. exactamente, literal, literal, también verifico lo mismo. Y ya lo sabemos porque los libros nos lo vienen diciendo hace tanto tiempo. Si yo cambio, mi entorno cambia. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque es que es la manera como percibimos y como vemos las cosas. Y muchas personas ven el mundo como un campo de batalla, Uh -huh. en el que ellos son o las víctimas, pobrecita de mí, mira todo lo que me hacen, lo que me dicen, lo que no sé qué, ¿cierto? Pobrecita, Uh pobrecita. -huh. O ven como yo tengo que estar ayudando, ayudando, ayudando y me tengo que olvidar de mí para poder ayudar a los otros. Esos son los que van de salvadores. O también están en el rol de solo estar acusando. Y quienes más acusan son quienes menos quieren mirar para dentro de sí mismos. Entonces la idea es, ¿qué hacer? Yo cuando explico el triángulo dramático que es víctima, perseguidor y salvador, yo le digo a la gente, vea, el organismo que es tan sabio y tan maravilloso, todas las veces nos da una señal. Entonces lo primero que yo hago es, hay un malestarcito, hay algo como que no, ¿cierto? O una tristeza o una rabia. Entonces yo llego y respiro profundo. Y me pregunto, a ver, en esta situación, con esta persona, ¿me estoy persiguiendo? ¿Me estoy salvando? ¿O me estoy sintiendo víctima? Y luego me puedo preguntar cuando ya identifico, ¿realmente soy una víctima? Realmente, como me decía alguien, ay, es que me robaron 100.000 pesos y era lo único que yo tenía y no sé qué. A ver, ¿y qué te estás robando a ti misma? ¿Cierto? Entonces, cuando ya se dan cuenta de eso, a esa persona solamente vino a mi vida para mostrarme si es que yo quiero ver y si es que yo me quiero revisar, que yo me estoy robando a mí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si empezamos a mirar qué es lo que me causa sufrimiento? ¿A qué estoy aferrada o aferrado? Quiero estar ahí revolcándome en el montón de caca y de toda la historia horrible que viví. Por ejemplo, me encantó
una persona que viene a la consulta y me dice, ve, yo no quise escribirte la historia de vida porque eso yo ya lo he trabajado. Ah, yo no quiero volver a mirar eso. Chévere, fantástico. Sin embargo, yo le digo, escríbela, de todas formas, porque yo solamente puedo ver qué tanto ha trascendido esa historia si lo que escribe ya me habla de que realmente sí lo sanó. Porque de hecho hay algo ahí, por ejemplo, hay malestar, no hay paz Yo le tengo el completa. ejemplo, yo le tengo el ejemplo, Doc. En una conversación X con la misma persona, no voy a decir quién, pero pues tampoco creo que me esté escuchando porque creo que me odia con todas las fuerzas de su corazón. hay una, hay un mensaje donde yo digo, esto está superado, usted es lo peor, usted no sé qué, usted fue el que hizo, usted fue el que no sé qué, usted mejor dicho no sirvió para bla, 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 bla. Pero ahí, 2 años después, hay un mensaje de, oye, no, nos elegimos para entrenarnos, para hacer una sombra el uno del otro, para hacer un espejo el uno del otro de la sombra, para trabajar, para saber que podemos perdonar, trascender limitaciones, para comprender que nadie nos pertenece, que el otro es mi espejo, o sea, diferente. Y en ese mensaje yo digo, ahí hay un despertar de conciencia donde yo agradezco incluso esos momentos, porque aquí también pueden haber personas que estén diciendo como, sí, juepucha, yo estoy viviendo en ese sufrimiento, qué vergüenza, ¿qué hago? Nada, ¿por qué? Porque es que lo que estamos haciendo en este plano terrenal, evolucionando, entonces yo me siento feliz cuando, por ejemplo, yo le digo a mi amor, amor, tal cosa, y él me dice, no, tú sabes cómo funciona, ah, es tu espejo, ah, lo estás viendo en mí, está en ti. O sea, como que yo digo, ay, sí, como que le di todas las herramientas para que me lo reflejara, pero no me enojo, lo agradezco porque lo puedo trabajar. Y entonces ahí es donde ya, digamos, como que no hay drama, ¿no? Ya no hay drama, ya no hay esas experiencias de mi antigua yo, de reaccionar, de querer tener la razón. Ya yo cedo la razón así no la tenga. Ya yo no quiero ganar una pelea. Yo quiero mi paz, elijo mi paz. ¿Qué tengo que hacer para encontrar paz en esta situación? Es como mi metodología, mi modus operandi. Sí, ¿cómo puedo yo? Porque es que la idea es realmente, si ya la persona se dio cuenta que le está doliendo, porque hay gente que no se da cuenta que Ay, está sentada en el clavo y se encariñó con el clavo y casi ni te dan cuenta que les está doliendo. Si ya se dio cuenta de eso, entonces, ¿cómo hago para salir de ahí? ¿Qué tengo que hacer para moverme de aquí? Y teniendo presente que ese primer paso que da no la va a llevar a la paz de una vez, a su tranquilidad, a su plenitud. No, ese primer paso no te va a llevar a todo lo que quieres, pero sí te saca del lugar de dolor, de sufrimiento, de victimismo donde estás. Sí que te saca de ahí. Entonces hay que dar un primer paso. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Listo. Pues madre, ya sé un montón de cosas, ya sé que muy posiblemente esto de lo que vivo juzgando y culpando a los otros, soy yo misma, ¿cierto? Es mi asunto. Entonces, ¿qué voy a hacer para sanarlo, para cambiarlo, para transformar, para, mm, para evolucionar y transmutarlo? ¿Sí? Como decías tú al comienzo. Doc, y Eh, cuando a veces tenemos ese tipo de situaciones y decidimos reconocerlas, entonces creemos que el siguiente paso es de pétalos, de rosa. Y resulta que a veces puede ser que se revuelque un poquito más, pero aceptemos ese revolcón porque lo que viene realmente vale esa pena que estamos viviendo en ese momento de revolcón. Y ahí es donde yo quiero que las personas sepan que cuando nos encontramos con esa información que no nos gusta de nosotros, amarla para transformarla es el camino realmente de resultados de armonía. Sí, porque me acuerdo que me decía una señora una vez en la consulta, vea, yo salí de aquí de la consulta y mi vida se me revolcó toda. El Y doble. entonces me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo de más allá. Ah, sí, y entonces, no, pero ya se está poniendo las cosas
como deben ser. No como yo estaba acostumbrada, que me estaban causando mucho malestar, pero yo me aguantaba y seguía ahí. En cambio, se me revolcó todo, pero qué tan bueno que ya se está poniendo como corresponde. Fantástico, ¿cierto? La idea es esa. Doc, cuando yo cambio, la, Entonces, la información con la que gestiono lo que me está pasando, lo veo desde el amor, ya me desengancho del drama, del victimismo, del sufrimiento, tampoco la culpa la tengo ahí, ay, es que lo que yo hice, cambia mi exterior, sí o sí, o sea, es sí o sí, no hay otra forma. mira, todos los problemas son problemas de percepción. Tú ya lo sabes, que lo digo mucho ahí en la consulta. Entonces, esa persona que llega a la consulta y está odiando a su madre, ¿sí? Y que hay personas que llegan y me dicen, es que yo quería que se muriera, es que yo la iba a matar, cosas así. Cuando se dan cuenta que le dieron ese rol a esa mamá para que ella hoy día esté encontrando un camino espiritual y esté logrando la paz que sí quiere, entonces ya deja el juicio, deja de juzgar y de condenar a la mamá y empieza a agradecerle, ¿sí? Y además de eso, es maravilloso, empiezan a amarla. Y qué tan bueno que pase eso. Ah, yo ahora amo a mi mamá, yo ahora amo a ese papá, aunque sé que me hizo un montón de cosas horribles, pero ya pude entender que es el plan que hicimos. Eso es maravilloso, a mí me parece espectacular, pues, y me llena de mucho gozo cuando la gente sana esas relaciones con esa mamá, con ese papá, con quien sea que estuviera odiando, y puede vivir sin dolor. Ahí sí, puede vivir sin ese dolor que traía, físico o emocional. No, no, es que usted, mejor dicho, como el Maestro Jesús, o sea, nos la puso fácil con las herramientas de amor, porque en bioreprogramación está cualquier línea de comprensión, de pasado, de presente, de futuro, que nos ayuda precisamente a, como ¿cómo se llama esto cuando uno va al examen final del colegio y lleva el pastelito, pastelito, como que nos da el pastelito en bioreprogramación para llegar rápido a lo que podemos transformar, porque no necesitamos años, décadas, no necesitamos estados de sufrimiento, mintiéndome, contándome esa historia de victimismo, ese drama, una y otra vez para decir, es que toda una vida y no puedo cambiar. Mi mamá es un testimonio. Mi mamá decidió abrir su mente y su conciencia hace un par de años y cada vez lo sigue haciendo y cada vez lo hace más y sigue trabajando y ha tenido muchas verificaciones. Lo mismo mi papá. Eh, bueno, son muchos los resultados. Entonces, mira, por ejemplo, aquí alguien dice, acabo de darme cuenta, o sea, solo con este live ya alguien puede hacer un clic de tantas falencias en el reconocimiento de mí misma y por tanto lo veo en mi pareja, en quienes me rodean. Oh, por Dios, dice, qué linda, porque aceptarlo es sabiduría, ese es el verdadero amor incondicional. Bueno, vamos a sacar 4 preguntas aquí al azar, me estoy devolviendo rápidamente, al azar las voy a decir, para que la doc nos conteste. Dice, doc, por favor, mi hija sufre de ataques de pánico por trauma de maltrato de su padre. Y entonces, ¿qué quiere? Yo quiero decirte que que la hija se puede sanar, Uh -huh. ¿cierto? Se puede sanar, porque lamentablemente no es la primera ni es la última que vivió eso, ¿cierto? Y yo he tenido personas que no solamente han vivido maltrato físico, sino maltrato sexual, lo máximo que se puedan imaginar, y pueden llegar a amar a esa persona que les hizo eso. Entonces, antes, yo voy a decir, Lili, un comentario, para cerrar, decir responder a varias preguntas. En general, que si es de la rodilla, que si es la fibromialgia, que si son las contracturas, esos 3 temas todos son desvalorización, ¿sí? Y la persona se puede sanar, ¿sí? Y lo otro
es que hay alguien que escribió la ley, esa ley todavía me raya o esa ley todavía no la comprendo, yo les digo que la apliquen y que apliquen el cuestionario que hay al final, esos ejercicios que hay al final, con quien sea que de pronto les moleste. Así ya respondí varias, ¿sí? Y yo creo que para algunas personas es difícil comprender la ley del espejo, es simplemente porque todas las veces o muchas veces se piensa que es que yo soy eso que no me gusta en el otro. No, son dos opciones. Una es yo me comporto como esa persona y la otra, que es la que casi no mencionan, es yo tengo un tema para sanar con ese asunto. Por ejemplo, pero yo no soy infiel, sí, pero tengo el tema para sanar, que es que mi papá sí lo era y yo sufría mucho con eso. Entonces puede ser para que lo tengan en cuenta por ahí. Listo. No sé qué más Buenísimo, pregunta Luis. buenísima ¿Qué la más? aclaración, porque por ejemplo con la mentira, yo odiaba la mentira. Y Mm. entonces decía que yo aceptaba cualquier cosa menos la Ah, mentira. Pero resulta que me mentían todo el tiempo. Entonces era que yo me mentía a mí, pero además de eso, que yo era tan dramática, que me tenían tanto miedo, que me mentían porque yo, pues era dramática, ¿no? Que era dramática. Entonces, ¿quién miente? Pues el que tiene miedo. Entonces, por ejemplo, cuando mi amor me miente, yo le digo, mi amor, ¿por qué me dijiste mentira? Me dice, porque tengo miedo. Y yo, ah, bueno, sí, es verdad. Pero mira que son cosas que podemos observar con muchísimo amor porque no estamos acá para juzgarnos, sino para ujú. aprender a cada día a vivir mejor. Bueno, por acá dicen, ¿se puede buscar el origen de neurocitoma central, tumor en la cabeza? Sí, sí, y debe de ser casi seguro una desvalorización intelectual muy grande. ¿Qué quiere decir? No logro resolver este problema con mi cabeza, pero es muy grande, muy grande. Para que haya una masa en cerebro, es muy grande el conflicto de desvalorización intelectual. Sí se Sigan puede adelante. conseguir. Mm, ¿Cómo? dime, que sí se puede conocer el origen. Eso, cito acá para que sigan la cuenta de la DOC y para que la sugieran a otras personas. Dice, las hernias, que pueden ser en un mes, me hacen cirugía. Yo no sé si es la misma persona que dijo que las hernias son como a nivel de, no sé si de cervicales, ¿cierto? Ujú. Creo haber entendido algo ahí, no sé, no sé dónde sea la hernia, porque es importante saber dónde es la hernia, si es a nivel de cervicales, a otro nivel de la columna, porque cada vértebra tiene un significado específico, ¿sí? Entonces, habría que tratar la desvalorización, pues el tema específico, porque una hernia es una partecita del músculo que se sale, ¿cierto? O si es en la columna, es muy importante Aquí hay puntualizarlo información más. y se puede curar, pero necesitamos más detalles. O sea Sí, que ahí sí, sí se fue sí, para consulta. sí. Por acá nos dice otra personita, tengo diagnóstico de miomas grandísimos. Indagando en mi familia, mi madre y mis tías les han extraído el útero. Quisiera librarme de esta patología. Wow, hay un tema grande y ahí sí vamos a decir a nivel transgeneracional, ¿cierto? Y es un tema con que puede ser con la maternidad, con la sexualidad. Entonces, habría que encontrar a nivel transgeneracional qué pasó y también a nivel individual en esa persona un conflicto importante que puede ser con la maternidad y o la sexualidad también. Por acá nos dicen, las madres somos portadoras de información. Ah, bueno, pero no es pregunta, sino como una afirmación. Mm, Entonces ahí sí está en lo cierto. sí. Por acá dice, respecto a lo económico, ¿por qué se vive una situación repetida de, si se puede decir, en carencia y no se da la función con la que en términos normales se daría el ingreso si hay disposición? No, no la entiendo, la vuelves a leer, por favor. Respecto a lo económico, ¿por qué se vive una Sí. situación repetida de si se puede
decir de carencia, por qué se repite la situación de carencia, y no se da como un resultado diferente sabiendo que hay disposición para el ingreso de recursos. Vale, porque hay una disposición consciente. Hay que mirar a nivel inconsciente cuál es el bloqueo o la creencia. Alguien me decía hace un poquito de tiempo, wow, estoy sorprendida de que haya salido esa creencia acerca de la sexualidad, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces, porque es una persona que ha trabajado mucho con el tema de creencias, trabaja con ello y tal, y decía, estoy sorprendida que haya salido eso. ¿Por qué? Porque a nivel consciente nos podemos contar también muchas historias. Y a nivel inconsciente puede haber un impedimento, una necesidad de tener contentos a otros en no conseguir dinero en abundancia. Hay que sanar las creencias limitantes que podamos tener en cuanto a conseguir la abundancia, porque la persona puede trabajar, incluso ganar bien, pero luego no le alcanza o no hay dinero que le alcance. ¿Por qué? Porque quizá puede ser, en esta familia no ha habido nadie, ningún rico. En esta familia, el dinero, aquí se piensa siempre que el dinero es una vergüenza, que el dinero es malo, que el dinero corrompe a la gente, que el dinero los daña a todos. Entonces, si tienen esas creencias, pues hombre, ¿cómo voy a tener dinero si mi familia me va a rechazar? ¿Sí? Entonces hay que cambiar la creencia primero. No, tenemos que hacer un live doc solamente respondiendo preguntas, porque ahí se resuelven muchas cosas, muy chévere, muy bacano. Dice, cuando yo estaba esperando a mi bebé, murió mi papá y mi niño, pero no dice nada más. De más que yo creo que eso fue cuando estábamos hablando del dolor de este hombre que tenía un dolor muy grande, porque perdió a la mamá y al papá durante lo que fue el periodo de concepción hasta el nacimiento de este hombre. Y entonces puede que, yo no sé qué tan doloroso vivió las dos cosas, o perder el bebé hizo perder el papá, hizo que perdiera el bebé. No lo sé, hay que saber qué implicación tuvo en la vida de la persona, sobre todo para que tenga presente la mamá que dijo esto, sobre todo porque si después vino otro bebé, puede ser reemplazo de quien murió. Y esa personita no trae un programa muy chévere, hay que ayudarle a que lo sane. Bueno, cuando hay THDA, autismo en varios niños de la misma familia. Mm, Yo ahí Lo que pasa es que son dos cosas muy diferentes. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que habitualmente es por una separación. La persona desde el vientre incluso puede sentirse separada, ¿cierto? ¿Y cómo puede sentir separada la mamá? La mamá está súper ocupada en cualquier otro asunto, menos en darse cuenta que tiene un bebé, ¿cierto? Pues que ahí va un bebé en su vientre. Entonces la persona, el bebé se puede sentir como separado de la mamá. O en otro momento de su vida puede sentirse separado. Lo dieron en adopción o la mamá se fue un montón de días y no le explicaron al bebé, se sintió abandonado, entonces se sintió separado. Y en el autismo hay otros conflictos que tienen que ver con mucho con la parte emocional, con las caricias y tal. Y me voy a atrever a recomendarlo aquí. Véanse un documental que se llama Baxter. Se los pongo ahí y con eso ya les respondo. Véanse ese documental, ya va en 3 partes respecto a estas dos patologías. Aquí hay algo en lo que pues, digamos, muchas personas consultan, es que mi pareja no es cariñosa y qué chévere, por ejemplo, o sea, tocar como este tema, pero ya en un live completo, igual acompáñanos con algo aquí, pero eso da para, pues, para motilar toda una, Mi todo un rebaño pareja de no es ovejas. cariñosa y yo le diría, ¿qué tan cariñosa eres tú contigo misma o con él? Si es una mujer, ¿cierto? O contigo mismo, ¿qué tan cariñoso eres tú? Porque muchas veces queremos que nos den lo que nosotros no nos damos a nosotros, ¿cierto? Total, verificado, mi doc también. Sufro de estreñimiento crónico y asimismo mis antepasados maternos.
Ah, hay un tema clarísimo con la mamá, ¿sí? Porque para poder que las heces se muevan, tiene que haber líquido, ¿cierto? Y mamá simbólicamente representa, los líquidos representan a mamá, entonces puede estar aferrado a una situación y puede tener que ver con la mamá. Lo que pasa es que la situación ya empezó varias generaciones arriba. Mm. Tuve abusos sexuales de varios familiares, incluso de mi padre. Con esa yo creo que terminamos porque esa es muy repetitiva, no solo en este live, sino en muchos. Sí. Invitación a sanar esa historia porque casi con toda seguridad está afectando varias partes de su vida, ¿sí? Casi con toda seguridad. Varias áreas. Puede afectar la economía, puede afectar la sexualidad, puede afectar el amor, puede afectar casi pues lo más importante, e inclusive puede generar enfermedades a nivel de aparato reproductor. Bueno, voy a dar dos más ahí como de ñapa, de ñapa. Una, el Alzheimer. Uy, la persona quiere olvidarse de una o varias situaciones que fueron traumáticas y dolorosas. Entonces la persona más bien va perdiendo la memoria para no recordar esas situaciones. Eso se puede sanar, Doc. Se puede detener cuando todavía está incipiente, cuando está empezando, se puede detener el avance. Y se pueden hacer muchas cosas para evitar que eso suceda, ¿cierto? Hay que ayudarle también un poco al cerebro con ejercicios y demás para evitar que pase. Y obviamente, pues lo mejor para evitar que nos llegue a pasar eso es sano primero lo que me está doliendo, para después no tener que perder la memoria para que no me duela. Wow. Y la otra ñapa. Hola, gracias por tanta información de valor. Mi pregunta es cómo saco la rabia que siento internamente por mi mamá, que no logro saber por qué. Ella choca conmigo internamente si mi madre hace lo mejor. Yo le invito a que lea los libros de Robert Schwartz, de El plan de tu alma y el don de tu alma, y que vaya a terapia, ¿cierto? Para que pueda no solo sanar, sino llegar a comprender a la mamá, ¿sí? Porque si ya la comprende casi con toda seguridad, deja de sentir la rabia hacia ella. No, es que entre más leo, me es imposible parar. Dice, ¿cómo hablar con la doctora? Clic, esa la respondo yo. Cliccito acá, la empiezan a seguir y ahí está, en el Instagram de ella, toda la información de consulta, de talleres. Ya le voy a preguntar a la doc qué talleres tiene próximamente para que se animen y tomen decisiones ahí. Dice, mi sobrino de 14 años falleció hace 12 días por un derrame cerebral. Se le Wow, explotó la arteria del cerebro. wow. Eh, Yo pienso, porque es que es un niño que, eh, que averigüen un poco de las consecuencias de una cosa que mucha gente se puso en el brazo por allá en el 2020, que yo le llamo esa cosa, y, y podía ser que hubiese una desvalorización intelectual grande dentro del clan, ¿sí? Dentro del clan es dentro de la familia. Por ejemplo, mi familia no me quiere porque no me va bien en el colegio. Debe ser dentro del clan en todo caso, ¿sí? Amigas, ¿me podrían regalar una receta para saber cómo curar las hemorroides internos y el cáncer de huesos? Wow. Consulta, consulta, Sí, mijito. terapia, 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 para poder sanar el tema de territorio que le está afectando bastante, de cosas sucias del clan, varias cosas que hay ahí. Lo mejor es que haga terapia, ¿sí? Bueno, familia, tienen preguntas muy buenas, muy chéveres, pero en serio que dice, buenas tardes, tengo artrosis, ahora me duele mucho un dedo del pie y hasta pues se les pueden torcer huesos. Esas sí es Artrosis, consulta. también desvalorización, hay que revisar el significado simbólico del dedo que está afectado, porque no es azar cuál es el dedo. Son muchas cosas, Lili, es que así es difícil responder las Pero preguntas
cuando Damos falta ese, información. digamos Terapia, como ese, terapia. pero mira que esas preguntas, por ejemplo, nos muestran que esos pequeños detalles son tan necesarios y que, por supuesto, en una consulta terapéutica podemos ahondar perfectamente y con esos detalles ir más a lo concreto. Entonces, qué bonito. ¿Cuándo tienes entrenamientos? ¿Tienes varios temas importantes? Formación de Sí. biorepro. El domingo 2 de marzo tenemos taller de volver a nacer en Medellín. Tenemos un cupo en Medellín para el domingo 2 de marzo. El de Bogotá ni digo la fecha porque ya se llenó. Tengo sobrecupo en Bogotá. Y empieza la formación en bioreprogramación en abril. Así que las personas que además les guste ayudar a las otras personas a que se sanen, son muy bienvenidas para que se formen, así como Lili y su amado, que se están formando ahora en bioreprogramación, se van a certificar en junio. Entonces, en abril de este año empezamos la 10ª promoción virtual, porque ya antes de eso había otro montón, virtual desde que nos encerraron en abril de este año. Formación en bioreprogramación. Y para los de los enredos con el dinero, en mayo haré taller de sanando la relación con el dinero. Maravilloso. Aquí escribe mi amor. Sí, súper felices. Doc, es que en serio, de verdad que, pues yo que ya trabajo atendiendo consultas hace mucho tiempo, hace muchos años, llegar a ese estado con bioreprogramación es como, o sea, como un plus increíble. Y realmente hemos verificado muchas cosas nada más haciendo pruebas con la misma familia, con nosotros mismos integrando la información. Entonces, muchos terapeutas se pueden de verdad capacitar en bioreprogramación porque es un gran complemento. Personas que dicen, a mí me gustaría a través de todo esto que hoy ha cambiado mis resultados, ayudar a otros. La bioreprogramación integra también muchas formas en las que podemos integrar esos buenos deseos de servicio en coherencia, sin interferencia. Entonces, no, Doc, muchas gracias porque definitivamente quedamos maravillados con todo lo que aprendimos hoy, recordamos. Y bueno, a todas las personas recomiendo la cuenta de la Doc, la siguen y también están ahí pues todos los detalles de los entrenamientos. Muchas personas preguntaron que si entrenamientos virtuales y presenciales, sí, ambos. Muchas personas preguntaron que si citas presenciales y virtuales, sí, ambas. Sí. Doc, las consultas virtuales tienen efectos maravillosos, ¿sí o no? Sí, totalmente. Funciona igual que si está presencial. Uh A mí -huh. me encanta la presencialidad, me encanta poder abrazar a la persona. Sin embargo, yo atiendo gente que está en Australia, que está en Japón, que está en Alemania, que está en muchísimas partes y tiene el mismo efecto. Pregunta, si no soy terapeuta, ¿puedo hacer los talleres? Sí, Sí, total. Es más, ahí le van a dar ganas de ser terapeuta y va a tener todas las herramientas. Por acá dice, total. el taller de mayo, ¿es online? Sí, es online. Sí, es todo virtual. El único que no es, que es exclusivamente presencial es el de volver a nacer. Los demás son presenciales, virtuales. Y les doy un datico. Si ustedes acosan la cuenta de la DO con mensajes, siguiéndola, sugiriendo su cuenta para que haga otro taller de volver a nacer en Bogotá, de más que abre cupo en Bogotá, de más que lo, o sea, donde ustedes le armen, ella va. Nosotros somos así, de lavar y planchar. ¿Dónde nos arman el evento? Ahora les llegamos. Sí, 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 porque nos encanta lo que hacemos. Gracias a Dios. Así es. Gracias, mi Doc, por todo lo hermoso que nos compartes, que nos enseñas, que nos guías. Y bueno, gracias por ser nuestra profe, nuestra inspiradora, nuestra guía en este camino de bioreprogramación. Gracias a Así ti que a seguir a la también. Doc en bioreprogramación bajo. Muchas Le va a quedar en los dos perfiles y le van a seguir. ¡Mua! Chao, mi Doc. gracias Chao a a todos. todos. Chao, gracias.